ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. En los pasillos se habla bajo, caras serias, trajes caros, promesas viejas maquilladas de futuro rápido y barato. Se reparten el poder como cartas marcadas, mientras afuera la calle no entra nunca en la jugada. Mucho ruido, poca verdad, micrófonos que no preguntan. Pero esta noche se abre el juego y alguien dice lo que nunca escucha. Rosca y Casta. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Rosca y Casta. Quien te habla, Sergio Rosso, te voy a estar haciendo compañía hasta las 19. Una jornada atravesada por la política, por la economía y también por el deporte. Nos ponemos en modo mundial. Hoy a las 22 rueda la pelota para la selección nacional y ahí estamos todos ya con un poco de manija. Este programa cargadísimo de información, como siempre, breve mi apertura porque tenemos tanto contenido que si no, no entra. Arrancamos de esta manera. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya a ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos. Con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo. Una obra de 15.000 metros cuadrados, con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Y como te decía al principio del programa, un programa cargadísimo de información. Ya estoy en comunicación con Pablo Manili, catedrático de Derecho Constitucional de la UBA y además representa el Consejo Interuniversitario Nacional. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio. Bien, un placer hablar con usted. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué cambió concretamente con el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las universidades? ¿Qué es, desde su óptica, lo que está faltando ahí? ¿Y qué sucede con la ley? Digo, ¿qué temas faltan todavía cumplirse de la ley? Todo. Bien. El acuerdo es más o menos un vaso de agua en el medio del océano. Bien. Es decir, es una pequeña actualización de haberes y de una de las tantas becas, ahora lo voy a explicar eso, bien,
Después de un desfasaje de aproximadamente un 300% en esa materia, se ha dado una actualización del 24%. Repito, llevamos una inflación desde el 2023 que asumió este gobierno hasta la fecha de aproximadamente el 300%. Y la actualización pactada la semana pasada fue del 21% más un 3 que va a ser en octubre. O sea, digo 24, pero ni siquiera es 24, es 21 más 3 en octubre. Realmente es un vaso de agua como lo describió. Exacto, entonces vamos parte por parte. En materia de infraestructura, que es un gasto importante que tienen las universidades, porque de lo contrario puede haber hasta un accidente, se puede caer un ascensor, se puede caer mampostería. Bueno, en materia de infraestructura, un 2%, un 3%, no me acuerdo el número, pero algo ínfimo. En materia de salarios docentes y no docentes, lo que les decía recién. En materia de becas, la facultad tiene un montón de becas distintas, las universidades, tienen un montón de becas distintas, becas de estímulo, becas Progresar, becas Manuel Belgrano. Bueno, solamente se actualizó parcialmente la beca Manuel Belgrano, de todo el resto no se dice nada. De los sueldos de los investigadores no se dice nada. En definitiva, la ley sigue sin estar cumplida, el juicio sigue adelante, y esto fue simplemente un vaso de agua en el medio de un océano. Bien, Pablo, ¿y qué expectativas tienen ustedes que suceda con lo que está en la justicia y con el amparo que también... Bien, nosotros tenemos pendiente 3 resoluciones que estamos esperando. Una de la Corte Suprema para que confirme la medida cautelar que dictó el juez de primera instancia en diciembre y confirmó la Cámara en el mes de marzo. El gobierno todavía no la cumplió y la sigue apelando. Ahora llegó a la Corte Suprema, estamos esperando que la Corte la confirme para que ya definitivamente se cumpla esa medida cautelar, que es mucho más amplia que esto que se pactó la semana pasada, por supuesto. Bien. Y en segundo lugar, estamos esperando que el juez de primera instancia dicte la sentencia definitiva en el amparo, porque lo que habíamos obtenido hasta ahora era cautelar, era por una parte de la ley, que era la parte salarial, pero falta todo el resto de la ley, que depende de la sentencia de fondo. Esa estamos esperando también su dictado. Bien, Pablo, ¿hay jurisprudencia sobre en algún otro momento de la historia que haya pasado algo que un Poder Ejecutivo desatienda lo que ha recomendado el Poder Legislativo? Muy buena su pregunta, Sergio. Es la primera vez en la historia argentina que un presidente se niega a cumplir una ley del Congreso. Así de sencillo. Tremendo. Y el año pasado lo presenciamos en 3 casos distintos. En este, que es la ley de financiamiento universitario, en el caso de la ley de emergencia en discapacidad, que tampoco la quiso cumplir, y en el caso de la ley del Garrahan, que tampoco la quiso cumplir. En los 3 casos, argumentando razones absolutamente espurias, sin ningún fundamento. Yo se lo voy a resumir de una manera. ¿Sabe lo que dice el presidente? Que esa ley es ilegal. Claro. ¿Puede haber una ley ilegal? No. No, claro. Una ley puede ser inconstitucional, porque viola una norma superior como es la Constitución. Pero una ley no puede ser ilegal. Si una ley contradice a otra ley, la más vieja se queda derogada, punto. Claro, bueno, claro. Este es el argumento infantil que sostiene el gobierno. Tremendo. Estoy hablando con Pablo Manili, él es catedrático de Derecho Constitucional de la UBA. No quiero desaprovechar esta comunicación con usted sin preguntarle, el gobierno hoy publicó el decreto que flexibiliza la elección de jueces de la Corte Suprema, modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte. ¿Cuál es su opinión desde su formación, desde su experiencia, desde su trayectoria? Sí, cómo no, es el decreto 476 que se publicó el día de hoy, otra aberración jurídica. Mire, una de las pocas cosas buenas que había hecho el kirchnerismo en la justicia fue el decreto 222 del año 2003. Era un decreto que establecía un procedimiento para la designación de jueces de la Corte con amplia participación de la sociedad civil. Cualquier ONG, cualquier colegio de abogados, cualquier asociación de magistrados, cualquier organismo de derechos humanos, cualquier academia de derecho podía presentar durante ese proceso apoyos o impugnaciones a una candidatura. Eso estaba en los artículos 6 y 7 del decreto derogado, del decreto viejo, que ahora fueron derogados esos 2 artículos en el día de hoy, obviamente para darle más oscurantismo a la designación de jueces de la Corte, para eliminar los controles populares, los controles de la sociedad civil
respecto de ese proceso y obviamente para aumentar el poder presidencial. Bien, le voy a hacer la última agradeciéndole mucho su tiempo. El gobierno, además de este decreto, designó al primer juez en la era Milei, que es Emilio Rosati, hijo de Horacio Rosati, presidente del máximo tribunal. Digo, ¿qué opinión al respecto? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué nos dice? Mire, es más general que una designación. Acá el problema es, durante todo el tiempo que lleva de gobierno, el presidente no había nombrado ni un solo juez. Y tenía 200 ternas aproximadamente ya elegidas por el Consejo de la Magistratura a su disposición para designar y no designó a nadie. Cambió al ministro de Justicia, puso a una persona cercana al señor Chiquitapia, y ahora el ministro de Justicia está sacando una catarata de designaciones y están enviando al Senado una catarata de pliegos. Fueron varios los escándalos. El primero, prolongarle el mandato al padre del ministro de Justicia, el señor Maíquez. Por 5 años. El segundo, por 5 años, porque ya tenía 75. El segundo, prolongarle el mandato a un juez de la Cámara Laboral que le dio efecto suspensivo a una medida cautelar que frenaba la ley de modificación de la ley de contrato de trabajo. El tercero, intentar retirar el pliego de la doctora Micheli porque se enteraron, después de haberlo mandado el pliego, era pariente de un periodista que osó investigar al gobierno. Entonces, son muchas las cosas raras que están pasando en el ámbito de la justicia, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Pablo, le agradezco muchísimo su tiempo, sé que tiene una actividad, así que lo valoramos el doble y un placer hablar con usted. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Pablo Manili, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahí contándonos qué es lo que está sucediendo con el gobierno que venía a terminar con la casta, con el gobierno donde argumentaba que los poderes eran independientes, y bueno, no lo digo yo, lo explicó el doctor Pablo Manili, que es la primera vez en la historia que un presidente desoye una ley diciendo que es ilegal, nada más y nada menos, y no inconstitucional. Seguimos aquí en Rosca y Casta. Salgo y me empiezo a encontrar más despierto que anoche, ahora ya puedo pensar. La lluvia me hace despabilar. Quienes que andan mis zapatos son distintos a los demás. Y subo al tren y la mañana por las ventanillas veo pasar. Y veo tu cara reflejada en el vidrio. Esto es igual a hundirse en el mar. Viajo y el día miro pasar. Ya me veo esta noche corriendo como las demás. La lluvia me hace despabilar. Y en este tren mis zapatos son distintos a los demás. Y subo al tren y la mañana por las ventanillas veo pasar. Y veo tu cara llorando en el vidrio. Esto es igual a hundirse en el... Quiero estar a tu lado, poder verte en la oscuridad. Quiero ver a tu padre preocupado por mi traje, preocupado por mi modo y mi manera de tomar.
vuelo todos los demás. Y subo al tren y la mañana por las ventanillas veo pasar. Y veo tu cara llorando en el vidrio. Esto es igual a hundirse en el mar. Y me subo a Estoy harto de verte con otras, dice Los Fabulosos Cadillacs. Y yo te quiero ampliar un poquito lo que estábamos hablando con Pablo Manili, el abogado constitucionalista. Mirá, lo que tenés que saber. El gobierno publicó el decreto que flexibiliza la elección de jueces de la Corte Suprema. Te resumo los puntos más importantes. La administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema al Procurador General y al Defensor General de la Nación. Lo que nos decía Pablo era, bueno, ¿no? Como una forma más fácil de nombrar jueces. Es una modificación al decreto 222 y 588 de 2003 de Néstor Kirchner, que prevé que el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en 2 diarios de circulación nacional durante al menos 3 días el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos. En el nuevo texto que publicó y que tiene que ver con el decreto del presidente Javier Milei, además plantea la eliminación de impugnaciones, es decir, cuando vos proponés un juez de la Nación, bueno, hay un tiempo y hay una serie de elementos que tiene el Congreso de la Nación para, bueno, si alguno tiene alguna impugnación para hacer, poder plantearlas ahí. La participación ciudadana, sobre todo la obligatoriedad de reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional de lo propuesto. Es lo mismo que sucede o que sucedía en ese mismo proceso. Y algo muy importante, ¿no?, que hay que recordar, que hay que remarcar, que en la Corte Suprema de la Nación no se está respetando el cupo de género, algo que es bien importante, o que a mi juicio estaría bueno, porque además a veces la mirada de la mujer también tiene sus propios mensajes. También los candidatos deben presentar una declaración jurada detallada de su patrimonio. Esperemos que no sea como la de Adorni, esperemos que sea un poquito más serio, y con los tiempos también un poco mejores que lo que terminó sucediendo con el jefe de gabinete Adorni. Desde el gobierno afirman que se pretende simplificar el procedimiento y modernizar la selección. Bueno, ya escuchaste hace un rato a Pablo Manili, catedrático de Derecho Constitucional de la UBA, lo que nos decía. Y también lo que hablamos, y para mí es importante destacar esto, el gobierno designó al primer juez de la era Milei. El primer decreto que firmó para designar a un juez durante la gestión fue nada más y nada menos que a Emilio Rosati. Sí, estás pensando bien, es el hijo de Horacio Rosati, presidente del máximo tribunal de justicia. Desde la oposición señalaron que el presidente, que supuestamente vino a combatir la casta, hace que la familia judicial goce de buena salud. Sin lugar a dudas, bueno, vos sacarás tus propias conclusiones, vos sabrás qué pensar, qué reflexionar. Nosotros te contamos las noticias y, como siempre te decimos, te las contamos con la verdad para que vos saques tus conclusiones y le creas a quien te parece más confiable. Otra noticia que es bien interesante: los sindicatos universitarios realizan por esta semana el rechazo al acuerdo salarial y presupuestario que el gobierno planteó. También nos decía el catedrático Pablo Manili que se trata del 24%, apenas el 24%, en una inflación del 300%. Llévalo nomás. Reparar mi alma herida a la luz del sol. No es
Mientras se va Mariposas de los Enanitos Verdes, yo te cuento que la industria del juguete encendió una señal de alarma por un fuerte aumento en el costo de las materias primas plásticas. Para eso estoy con Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria. Matías, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Te escucho un poquito entrecortado. Dale, a ver ahora, ¿me escuchás bien ahí? Yo te escucho bárbaro a vos. Ahí te escucho mejor. Bien. Matías, bueno, para empezar, ¿qué es exactamente lo que está denunciando hoy la Cámara Argentina de la Industria del Juguete que tiene que ver con su materia prima, con el polietileno? Sí, no es solamente nuestra materia prima. Es la materia prima que pagan todos. Bien, sí, absolutamente. El tema que es el stock que van teniendo las empresas más grandes esperando que termine la guerra y vuelvan los precios a su normalidad. Bien. Acá el problema que hay es que, como vemos, las naftas aumentaron un 25% desde la guerra y los plásticos aumentaron casi por 3. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué? Si, por ejemplo, el polietileno que nos vende Dow es con gas que es del Estado, o sea, está regulado ese gas, se hace con gas nuestro. Bien. ¿Está bien? Bien. O sea, lo hace con un gas que está regulado, que lo paga al mismo precio que le dice el Estado prácticamente desde antes de la guerra, y te lo vende 3 veces más caro. O sea, ustedes están remarcando que el polietileno producido en Argentina utiliza como insumo principal el gas, decime si estoy en lo correcto, de vaca muerta y no petróleo importado. Exactamente. Bien, ¿y por qué crees que está sucediendo esto? Porque ellos lo venden, como hizo siempre, los grandes monopolios. No es solamente Dow, también Petroquímica Cuyo, que también es más a base de petróleo, porque ese polipropileno es otro tipo de material, también aumentó casi por 3. El tema es que en China los precios no aumentaron. Y otra pregunta más para hacerse, el petróleo del Brent antes de la guerra valía $60, está bien, llegó a su pico máximo un par de días a 120, pero se mantuvo en 85, vuelvo a decir, ¿y por qué vale por 3 si el material aumentó un 30-40%? Digamos, el barril del petróleo, ¿no? Sí, Matías, ¿cuánto, como para ponernos en situación, como para poder entender, cuánto representa el polietileno dentro de la estructura de costos de una pyme industrial? Como para que tengamos una idea, más o menos. Entre un 40 y un 60%. Bien, ¿y las empresas están pudiendo absorber ese incremento que vos estás marcando? Sí, lo están absorbiendo porque hoy el mercado no te acepta un cambio de precios. Bien, hoy está el mercado como para poder pasar un aumento de precios en la realidad que tenemos. O sea, lo absorben las pymes, pero no está trasladándose a precios hoy. No se está trasladando a precios. ¿Y cómo podés sostener esa cadena? Porque tenés stock que tenés, porque lo que está pasando en el juguete hoy, que tenemos stock tanto importado como nacional para los próximos 5 años, porque entró muchísima importación, no de ahora en este gobierno, sino del gobierno pasado, que entró gran cantidad de importación. Bien. Estoy hablando con Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria. Matías, a ver, que sepas, que te conste o no, ¿hay empresas que hayan reducido producción, suspendido inversiones o directamente evaluar cerrar? Digamos, ¿cómo está el mercado, además de este insumo tan importante y esta descripción que vos estás haciendo? No, ahora las empresas están esperando el Día del Niño, expectante a la venta que hagan estos próximos 2 meses. El Día del Niño es el 3er domingo de agosto. Y todas las empresas están esperando que el Día del Niño sea bueno para, obviamente, recuperar estos meses. Y obviamente después, si la temporada es mala y fin de año es malo, ahí después se verá. Pero nosotros tenemos expectativas, como siempre, que los padres para sus hijos, siempre para el Día del Niño, hacen la compra. Así que expectantes y esperando con ansias que el año sea bueno. Además, Matías, es un producto, digamos, podemos decir, de estación en ese segmento que vos estás marcando. ¿Han realizado alguna presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia u otro organismo con esto que está sucediendo? Ahora vamos a ver que terminó la guerra y vamos a ver cómo accionar, a ver cómo continúa el tema de los precios, porque acá el problema es
que China prácticamente no aumentó los precios de sus materias primas. Entonces ahí está el problema. No han tenido un aumento del 154% como tuvimos nosotros en la materia prima, el país asiático. Entonces vamos a esperar a que termine la guerra, que esperemos que las petroquímicas entiendan que los tiempos son otros, que los márgenes son otros, y que obviamente retrotraigan los precios como estaba antes de la guerra, ¿no? Que ya terminó. Claro, así que claro. Ya el petróleo bajó, el barril está a $78, prácticamente muy parecido a una diferencia del 20% a lo que estaba antes de la guerra, así que prácticamente pueden retrotraer los precios de plástico. Matías, ¿y están dialogando con otras cámaras industriales afectadas por el mismo problema? Siempre tenemos diálogo, pero bueno, nosotros hablamos lo que nos compete a nuestro sector y lo que me corresponde a mí como presidente de institución, y bueno, me hago cargo de los problemas que tenemos en nuestro sector. Obviamente somos solidarios con nuestros colegas y charlamos, pero bueno, a mí me toca hablar no puedo hablar por los demás, puedo hablar por mi sector, que es por lo que me eligieron. Matías, ¿y tienen alguna respuesta del gobierno? ¿Tienen diálogo? ¿Cómo está esa situación? No, nosotros tenemos un buen diálogo. La verdad que hay que reconocer que el Secretario de Comercio bajó los aranceles del plástico, lo bajó un 10% los aranceles, así que, pero bueno, obviamente el gobierno no puede obligar a una empresa a que los precios que tiene que sostener, ¿no? Es un tema que tiene un monopolio que hace muchísimos años que está así, y que va sucediendo de que obviamente son pocos jugadores y bueno, y obviamente especulan con los precios. Matías, está claro que, digamos, el problema central es con la retención que hacen, como vos bien lo nombrás, estas empresas que son un monopolio y que no bajan los precios. Lo que te quiero preguntar, si esta situación continúa durante los próximos meses, ¿qué medidas prevén? ¿Qué va a pasar? No, yo pienso que después de ahora que terminó la guerra y después de toda la repercusión que tuvo lo que estábamos contando del material, las materiales van a bajar. Yo pienso que en las próximas semanas el material va a bajar fuertemente, porque si no, bueno, sí, obviamente veremos las medidas a tomar y tenemos todas las... En mi caso, yo además de tener fábrica, soy letrado, así que sé cómo tengo que accionar judicialmente a través de todos los organismos estatales. Bien, bien. Matías, te agradezco muchísimo la comunicación, vamos a seguir pendiente de esta problemática, ojalá, como vos bien decís, seamos optimistas que se va a solucionar y que van a retrotraer esos precios, esos costos tan elevados. Muchísimas gracias, esperemos que sea así. A vos. Matías Furio, presidente de la Cámara Argentina del Juguete, aquí, en Rosca y Casta. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Informate en ecomedios.com. Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. ¿Cómo? Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a, digamos, que no van a. ¿Viste cuando vos decís voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo? Un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén
digamos, para que pasen del llanto a la alegría, Rosca y Casta. de la destrucción, del devastamiento al progreso. Siempre los martes de 18 a 19, con Sergio Rosso y gran equipo. Ya lo vas a entender. Y a las 18:34 ya estoy en comunicación con Pablo Salinas, él es politólogo y analista. Pablo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un placer hablar con vos, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, queríamos hablar, a ver, de lo que está sucediendo en este momento y qué análisis haces vos, digo, con toda tu experiencia, con todo tu saber. ¿Cómo describirías hoy el momento político que atraviesa la Argentina en este momento? Digo, con todo lo que sabemos, después lo vamos a ir desglosando. Bueno, muchas cosas, es como amplio, están pasando mucho. De todo, te diría, ¿no? Veces, claro, entonces a veces hay un foco que se lleva la atención, pero las luces encendidas son varias. A ver, en términos agregados y dada nuestra historia reciente y que siempre está atravesada por la economía, decirte que hay una macroeconomía en un supuesto orden. Podemos, si querés, hablar de eso un segundo. Sí, por favor. Y una microeconomía muy estresada, en donde ese número de inflación que no es el que era hace unos años, pero que igualmente sigue marcando para arriba, no parece ya alcanzar en términos discursivos cuando la realidad comercial es muy complicada, cuando salimos un fin de semana largo con escasísimo movimiento turístico, o sea, está resentido el sector servicios, está resentida la actividad comercial con el cierre muy concreto de comercios. No sé, en mi caso me toca transitar distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y a mí no me deja de llamar la atención las personas que van bajando, y cuando mirás para adentro que no hay consumo, con raras excepciones, probablemente en algunos días muy particulares como alguna fecha, ahora se acerca el Día del Padre o como puede ser un Día del Niño, digo, pero después en el día a día vos ves que está todo muy resentido. Me tocó hablar hace un poco tiempo con empresarios de un sector específico de la industria, y lo que te dicen es, lo único que queremos es que se reactive el consumo, el resto, bueno, vemos, pero sin consumo nosotros no tenemos destino. Bien. Entonces, podemos ver Argentina desde ahí, podemos ver una situación política que es inexplicable en términos analíticos. Es muy difícil explicar cómo un gobierno todavía sostiene un funcionario donde ya las contradicciones son on the record por el propio funcionario, las hemos visto todos. A veces hay algunos programas que nos lo ponen enfrente y nos ahorran el trabajo de hacer memoria. Y uno no lo puede entender porque eso le hace un daño al propio gobierno y obviamente al manejo del país desde ya. Entonces, está pasando demasiado. Claro. ¿Y cómo ves eso, digamos, de que, bueno, obviamente la Libertad Avanza tiene una interna feroz, pero que el presidente, sobre todo, también Karina Milei, lo sostengan a como dé lugar, como vos bien marcás, con el daño que le está haciendo a la imagen del gobierno y sobre todo a la imagen del presidente? Mira, como analista tengo muy pocos elementos dentro del campo de la lógica proposicional con la que nos hemos criado para ver por qué lo sostienen al jefe de gabinete. Bien. Con lo cual tenemos que pasar a mi faz ciudadana como habitante de este país, y lo único que me quedan son muchas dudas de por qué sostener a un funcionario que le ha mentido al presidente, que le ha mentido al gabinete, que le ha mentido al Congreso y que nos ha mentido a todos a través de los medios de comunicación, y que aparentemente también le mintió la justicia. No tengo forma de responder cuando tenés todas esas térmicas abajo en ese tablero, ¿por qué razón no se soluciona el cortocircuito? Pero convivimos con el cortocircuito. Y quien tendría que ser el fusible del gobierno termina actuando al revés. La lógica es el gobierno el fusible de este funcionario. Está todo patas para arriba. Claro. Hablabas hace un rato de ese análisis, hacías de lo que sucede con la producción, que yo en gran parte comparto. ¿Y por qué crees que todavía el gobierno sigue manteniendo cierto apoyo de un sector bastante grande de la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando con la economía y lo que está pasando, con estos casos de corrupción,
que bueno, el de Adorni es absolutamente grave por donde lo mires, justamente por lo que vos indicabas hace un rato. Porque el fenómeno de Milei en la presidencia y la libertad avanza gobernando no proviene del vacío. Proviene ¿Cómo es de una eso? situación muy... nuestros representantes no vienen en naves espaciales, hasta lo que sé. Entonces salen de nosotros mismos y de la sociedad. Lo que los partidos políticos le vinieron ofreciendo a nuestra sociedad, para no hacerla larga y aburrida, del retorno de la democracia para acá, y es cada vez menos. Entonces se buscó lo distinto, se buscó un reseteo de alguna manera. Y hoy, por ejemplo, aquel que todavía apoya al gobierno, desde el lado de los que les toca perder, desde el lado de donde se trazó la línea y pensaron que ganaban y están perdiendo, primero hay cuestiones de orgullo, en algunos casos, en donde uno no quiere aceptar que se equivoca, no nos gusta a las personas aceptar que nos equivocamos, o desde el lado de, hay una cosa de espíritu sacrificial que trabajó muy bien en la campaña de la libertad avanza, vas a estar mal, pero te prometo que puedas estar mejor. Algo de eso todavía evidentemente queda como promesa, o es esa ramita de las que algunas personas se agarran para seguir sosteniendo el gobierno, pero también hay mucho nivel de descontento, y en particular lo podés ver con casos concretos, cuando tenés la posibilidad de ver encuestas o estudios cualitativos y los investigadores te abren ese dato, y ellos hurgan por donde empieza a hacer agua este apoyo al gobierno, y bueno, el caso de corrupción de Adorni está haciéndole un daño muy concreto, hay mucho votante libertario muy enojado con la situación, y otro gran ítem que hace daño es la economía, porque este espíritu de sacrificio tiene un límite, porque cuando vos pensás, cuando te decían de la motosierra, tu fantasía era que ibas a estar del lado del mango, cuando te das cuenta que estás del lado del filo, es complicado. Bien, estoy hablando con Pablo Salinas, politólogo y analista. Digo, ¿qué fortalezas les ves al gobierno hoy, si es que le ves alguna? La oposición. La magra performance opositora de la que somos testigos hace ya muchísimos meses. Por supuesto, yo te digo oposición y la principal es el peronismo, pero no está solo. El peronismo no está solo como opositor, hay otros partidos también en la oposición y otros bloques en el Congreso que también dicen ser opositores. Y el espectáculo que dan es bastante triste, ¿no? Como que estamos acostumbrados, o por lo menos la democracia debería ser otra cosa. Hay uno que gana y el resto que pierde, y bueno, más o menos ahí funciona el tema. El tema de cuando hay uno que gana y el resto se apaga es complicado. Gran parte de por qué la libertad avanza no tiene mayores turbulencias para el ejercicio del día a día en el gobierno es que no hay nada enfrente. Claro. Lo digo con mucho respeto por la oposición, es muy sano seguro. Para la democracia que haya oficialismo o oposición, pero es la triste realidad que hoy estamos viendo. Pablo, ¿y no hay, digamos, este deterioro que vos nos marcabas, que indican algunos estudios, algunas encuestas, con esto que estás diciendo de la oposición? Claramente no hay nadie que lo capitalice, evidentemente. No, y vos tenés elementos para que donde vos podés comprobar esto, y es en el ausentismo. El año pasado vimos un fenómeno absoluto de aquellas provincias que votaron cargos provinciales, gente que no fue a votar. No estamos hablando de eso, estamos hablando que en promedio tuviste un 40% del electorado que prefirió no ir a votar. Y lo que fue la elección nacional, un poquitito menos del 40% que dijo directamente me retiro de esta situación. Mi gran preocupación es, ¿esto es algo temporario hasta que haya un refresco de alguna manera de la oferta política, o esta insatisfacción con la democracia expresada en que no voy a votar llegó para quedarse y estamos en un verdadero problema? Porque si tenemos a casi la mitad de nuestros ciudadanos no eligiendo por nada, es muy complejo, porque quiere decir que entonces el sistema no está respondiendo, y si el sistema no está respondiendo, ¿cómo vamos a dirimir nuestras diferencias de una manera no violenta? Claro, claro. Pablo, y digo, que está bien que falta un año, pero no falta tanto. ¿Qué imaginás? Digo, ¿puede llegar a haber, como en las últimas elecciones, una polarización? ¿Ves espacio como para una tercera vía? No, soy muy cruel yo cuando me preguntan acerca de la tercera vía. Siempre dije lo mismo, que es un sendero de montaña que está muy mal señalizado. Ni siquiera es un camino. La sociedad argentina está polarizada y la sociedad mundial está polarizada. Todo lo que queda en los medios de los polos tiende a perderse.
o tiende a ir hacia algún lugar en sistemas que tengan balotaje, como ocurrió con Argentina en los últimos balotajes que hubo. Hablo del de Mauricio Macri con Scioli y hablo del de Milei con Massa. Todo lo que se quiso construir por el medio no funciona. De hecho, los principales abanderados de la línea media la soltaron. Massa cuando integró el Frente de Todos en 2019 y, por ejemplo, Pichetto, que ya está diciendo por todos lados que no existe tal construcción y que hay que apoyar o a un lado o a otro lado de la grieta. Y el último ejemplo claramente es lo de Provincias Unidas, ¿cierto? Lo de Provincias Unidas, que fue un proyecto que en la previa, en los tubitos de ensayo del laboratorio, era la salida, era de esperanza blanca democrática y terminó siendo un fiasco y terminó casi desarmándose el mismo día que claro, el resultado electoral. Antes de empezar. Estoy hablando con Pablo Salinas, politólogo y analista. Digo, hay algo que como que se puso de moda, decime vos cuál es tu opinión. Digo, ¿hay alguna posibilidad que aparezca otro outsider tipo como Milei, alguien que no proviene de la política? Por allí algunos, está la fantasía de Dante Gebel. ¿Qué ves ahí? No lo descarto. Vos nombrabas recién a Gebel, me parece que ya hubo 2 intentos con muchísimo dinero para posicionarlo, y que fueron infructuosos. Yo creo que hoy hacemos una encuesta y preguntamos en la calle quién era Dante Gebel y, sin temor a equivocarme, si el 5% de los encuestados lo conoce, Gebel debería destapar alguna bebida espirituosa, y me parece que por alguna razón también dejamos de verlo. Es como que aparece, es un fenómeno playa y se apaga, pero no termina de permear, y también cuando uno habla con la gente de la política no termina ni siquiera de convencer a los propios dirigentes que están intentando ver si eso es una alternativa posible hacia el futuro. Ahora, saliendo de lo de Gebel, que también es una imposición de arriba, es una persona que la ves con autos lujosos, que tiene aviones privados, que te dice que piensa en el país sacándose una foto en un restaurante en Europa, todo raro, ¿no? Sí. O sea, saliendo de esta cosa extraña, no descartaría yo que haya posibilidad de un emergente. Vos me preguntás a mí, por cómo está el estrés y el vicio hoy de la clase política toda argentina, lo que Milei denominaba la casta, pero donde él también está metido dentro de esa casta, está tan viciado, tiene tan cansada la gente que de verdad creo yo que más de uno quiere ver en un emergente, en alguien nuevo, una posibilidad de futuro, pero hoy no lo conocemos. Bien, te hago la última agradeciéndote mucho tu tiempo. Bueno, el PRO ahí es mi visión, es mi opinión, deshilachándose, la UCR intentando también alguna supervivencia, el peronismo con un acto este fin de semana en Entre Ríos, con declaraciones muy picantes de hace un rato de una legisladora porteña contra Cristina Fernández de Kirchner, la respuesta de la Cámpora contra Axel Kicillof y el Cuervo Larroque. Digo, está bien complicado, como bien marcabas hace un rato, el rol de la oposición. Está bien complicado y acá nosotros por ahí nos interesa, o a mí seguramente, a vos y a muchos de quienes nos escuchan también, pero tenemos que entender que el fenómeno político en términos agregados de la sociedad llama muy poco la atención y de hecho hasta repulsa. Uno cuando habla de política hay gente que directamente dice no estar en esa conversación. Y si lo único que tiene para ofrecer la oposición es una interna que tampoco nadie comprende, pues es tan chiquito, es tan chiquito por lo que por lo que vemos las peleas de los dirigentes del peronismo concretamente, que no se pueden entender. Entonces, claro, si hay un 0,1% de probabilidad de que te presten atención, van a cambiar de canal y no vas a poder competir contra un video de YouTube, claramente. Claramente. Pablo, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca y Casta, un placer hablar con vos. No, por favor, yo le agradezco, soy un abrazo. Pablo Salinas, politólogo y analista aquí en Rosca y Casta. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír,
sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Hoy siento letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos no vi brillos como aquellos de Joe en el Tinto Bar, cuando me viste cantar y el verano trajo luces. En Rosca y Casta te contamos la verdad, porque una verdad sacada de contexto Es tan peligrosa como una mentira. Paga tus impuestos y servicios con QR desde la web de Provincia Net Pagos. Podés hacerlo con cuenta DNI o cualquier billetera digital. Fácil, rápido y seguro. Hacelo ingresando en pagosnet.provincianet.com.ar. Provincianet, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Y ya estamos en comunicación con nuestro especialista en economía, Juan Manuel Barca. Juan Manuel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Sergio, bien. cómo te va? Bien, un placer hablar con vos, Juan Manuel, como siempre. Bueno, igualmente. ¿Cómo? A ver, tengo ahí algunas cositas, pero ¿por dónde vamos? Baja el riesgo país, sube el riesgo Adorni. Me gusta ese título. Sí, hoy el riesgo país, bueno, en las últimas horas subió un poquitito respecto de la baja que había alcanzado, pero se sigue manteniendo en mínimos de los últimos, te diría, 6 años por lo menos, 8 años en los mínimos, 430 puntos marca el riesgo país. Esta baja se dio por dos motivos. Uno fue, bueno, que la semana pasada una de las calificadoras de deuda más importantes, Standard & Poor's, le mejoró la nota a la deuda argentina, si bien sigue en un nivel todavía de riesgo. Ya lo había hecho Fitch, otra calificadora importante. Esto, bueno, impulsó una baja del riesgo país. Y el otro dato fue que los mercados reaccionaron ayer positivamente al posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pese a que todavía no se abrió el estrecho de Hormuz, por donde, bueno, circula el 80% de la energía que se comercia en el mundo, perdón, el 20% de la energía que se comercia en el mundo. Y bueno, esto fue, digamos, una buena noticia para los mercados. Ahora bien, todavía el gobierno está lejos de alcanzar un nivel de riesgo país que le permita volver a los mercados emitiendo deuda y así refinanciarse y no usar las reservas del Banco Central. Bien. ¿Cuáles son los próximos pasos del equipo de Caputo? Bueno, mañana van a recibir a una funcionaria del Banco Mundial que básicamente lo que acaba de hacer este organismo es aprobarle garantías al gobierno para con esas garantías salir a pedir plata prestada a bancos, o sea, más deuda, pero a una tasa, según el plan, a una tasa más barata que si emitieran deuda en el mercado. O sea, lo que va a hacer el gobierno es tomar préstamos directamente de bancos en lugar de emitir bonos. Con esto buscan, en principio, el principal objetivo es pagar la deuda que vence el 9 de julio con bonistas. Todo esto que te cuento es en el plano financiero. Bien. Como bien decías, el riesgo Adorni subió en las últimas semanas. Esto no es bueno para el equipo económico porque, bueno, si bien por ahí no impacta directamente en estas variables financieras, le complica un poco la tarea al equipo económico para recuperar la confianza, porque los mercados en Wall Street se le está prestando atención, ¿no?, al componente político. Claro. ¿Y qué es lo que está haciendo, bueno, el equipo económico en ese marco? Bueno, dijimos recién, está tratando de avanzar por el lado financiero
pero no está pudiendo resolver todavía lo que es la pata de la economía real, es decir, lo que está pasando con la actividad económica, el empleo y el consumo. En las últimas horas se conocieron algunos datos, por ejemplo, bueno, en el sector metalúrgico todavía hubo un dato que es de marzo, ahí se vio que 6 de cada 10 industrias están paradas, ¿no? Sin señales de recuperación. Estos son datos de marzo del sector metalúrgico. Por otra parte, bueno, por ejemplo, BGH, que es una productora fabricante de celulares, teléfonos, equipos electrónicos, aires acondicionados en Tierra del Fuego, anunció que en julio va a parar la producción. Claro. Con lo cual, seguimos teniendo ahí problemas que el gobierno le atribuye a la transición y que todavía, bueno, no se ve una luz al final del túnel. Esa famosa K, ¿no?, de los que hablan algunos economistas, ¿no?, que una parte va para arriba, que es todo lo que tiene que ver con la macro, y la otra que va para abajo, todo lo que tiene que ver con la micro, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver también con la macro, ¿no? Porque si bien la inflación bajó en abril y se espera que en mayo también lo haga, bueno, sigue todavía en niveles por encima de, por ejemplo, lo que paga un depósito para un ahorrista, un plazo fijo. Entonces eso hace, por ejemplo, que los ahorros se licúen, claro. Si bien siguen los rendimientos son mayores a que si uno tuviera los dólares en la mano. Justamente, bueno, ahí hay otro tema, que es que el dólar se movió en junio, estas 2 semanas. Hoy, por ejemplo, subió un 0,5, 0,6%. El gobierno le puso un techo en los 1.455 pesos. Hoy, por ejemplo, cerró en... bueno, el minorista cerró en 1.455, ¿no? Se movió un poquitito. Bien. Esto pese a que siguen entrando dólares de las exportaciones. Así que el gobierno está mirando con atención también el dólar porque, bueno, el movimiento del dólar puede complicar la baja de la inflación en los próximos meses. Y bueno, el plan para que esto no ocurra del gobierno es justamente hacerse de dólares por distintas vías, entre ellas la vía financiera. Juan Manuel, impecable como siempre, te agradezco y te agradecemos mucho tu participación aquí en Rosca y Castá. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo a todos. Un placer enorme. Juan Manuel Barca, él es nuestro especialista, nuestro columnista de economía. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Y ya nos estamos yendo, ¿cómo ha pasado esta hora? Ya nos vamos poniendo de a poquito en modo mundial, pero yo quiero agradecerle a ellos, a Javier Pensic, nuestro productor ejecutivo, que se encarga de que este programa funcione y salga al aire y todo. Marina Di Stefano, gracias, nuestra productora periodística en la operación técnica, el gran Gerardo Subirana y Javier Martínez en la edición. Están en modo mundial, los veo ahí como... No le interesa a Gerardo Subirana, a él solamente ve, él juega al flipper, nada más, él va a eso y su preferido, me contó el otro día que es el flipper de Terminator. Marina, ¿usted tiene algún pálpito para hoy? Arriba. ¿Se anima a decir un resultado? No, ok, no quiere mufarlo. Bueno, nosotros, como siempre te decimos, te hacemos compañía todos los martes de 18 a 19. Nos volvemos a encontrar el próximo martes para acompañarte
Un placer enorme estar en esta radio, un placer enorme hacer este programa. Vos quedate en la programación de la radio porque ya llega Enrique Sebach y un Zoom sobre la economía. Quien te habla, Sergio Rosso, te saluda. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí a las 18. Chau, muchas gracias.